La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que requiere soluciones One Health, ya que no entiende de ámbitos ni fronteras y representa un importante riesgo para la salud de todos. Este fenómeno provoca 700.000 muertes al año en todo el mundo y genera un gasto sanitario adicional en Europa de unos 1.500 millones de euros. Si no se toman medidas urgentes para evitarlo, en 2050 la resistencia podría convertirse en la primera causa de muerte, por delante del cáncer. ¿Cómo actúa España frente a la resistencia? Para afrontar este grave problema de salud pública, España ha sumado a la estrategia global su Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. En marcha desde 2014, siempre de acuerdo con la estrategia internacional y europea, el plan avanza con un objetivo central: frenar el desarrollo y la diseminación de la resistencia bacteriana, impulsando la reducción del consumo de antibióticos. Con esa meta, el plan trabaja en 6 líneas estratégicas comunes para salud humana, salud animal y medio ambiente. La vigilancia del consumo de antibióticos y la resistencia. En hospitales, centros de salud y granjas, para mejorar los sistemas de vigilancia ya en marcha y obtener datos cuyo análisis permita reducir el consumo de antibióticos. El control de la resistencia mediante la implementación de programas de promoción del uso prudente de los antibióticos como los PROA en hospitales, atención primaria y centros de larga estancia, o los programas REDUCE en todos los sectores ganaderos. La prevención de las infecciones bacterianas para disminuir la necesidad de uso de los antibióticos a través del impulso de buenas prácticas de higiene en centros sanitarios y explotaciones ganaderas. La investigación sobre antibióticos y resistencia para mejorar el conocimiento de este problema y apoyar la investigación de nuevos antibióticos y tratamientos alternativos. La formación continuada sobre el uso adecuado de los antibióticos en todas las etapas formativas de los profesionales sanitarios para actualizar sus conocimientos y optimizar la prescripción. La comunicación para la concienciación de todos los colectivos involucrados en esta problemática sobre la importancia del buen uso de los antibióticos, a través de campañas enfocadas en colectivos específicos: pacientes, cuidadores, estudiantes universitarios, niños o ganaderos. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Comentaba que gracias por invitar al Servicio de Calidad y Seguridad del Paciente a este curso y que vamos a hablar de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Vamos a comentar dos palabras de unos poquitos datos sobre su prevalencia e impacto y nos vamos a centrar en su prevención a través de la higiene de manos, de la prevención de las infecciones asociadas a dispositivos y la prevención de la infección quirúrgica. Como todos sabéis, este tipo de infecciones constituye un importante problema de seguridad para nuestros pacientes que tenderá a agravarse en los próximos años si no tomamos algunas medidas o las medidas adecuadas. Este tipo de infecciones constituyen los eventos adversos prevenibles más frecuentes en nuestros hospitales y la tercera causa de problemas en atención primaria, solo por detrás de las asociadas a medicamentos y a procedimientos. Por dar algún dato, veis aquí en este gráfico cómo de manera sistemática en la serie histórica del EPINE, pues en torno al 7 al 8% de los pacientes que están ingresados en nuestros hospitales presentan al menos una infección de este tipo. Y si algo nos importa de este tipo de infecciones es el impacto que tienen en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Ahí tenéis algunos datos: en torno al 9% de los pacientes con bacteriemia asociada a catéter vascular central y el 18% de los pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica fallecen en las UCI de nuestro país. Y en cuanto a su impacto en las infecciones quirúrgicas, pues son causa de reingresos, de reintervenciones, incrementan el gasto sanitario y elevan entre 2 y 11 veces el riesgo de muerte, constituyendo pues cerca del el 80% de las causas de muerte en los pacientes intervenidos. Ante estos datos, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues primero podríamos empezar por la medida más sencilla, que es la higiene de manos. La evidencia científica nos dice que la higiene de manos, además de ser una medida sencilla, es eficaz para prevenir cualquier tipo de infección asociada a la atención sanitaria y también la transmisión de las resistencias antimicrobianas.
Esta medida, esta práctica segura, es importante para la prevención de este tipo de infecciones, junto con otras que trabajamos en proyectos en SACIL, como son los proyectos cero, algunos de los cuales os comentará luego mi compañera Esther, y las medidas que se trabajan en los proyectos de cirugía segura, infección quirúrgica cero, que os comentará luego mi compañera Monse. También es una práctica, la higiene de manos, importante en la prevención de las resistencias microbianas, junto con el uso adecuado de antibióticos y el aislamiento de los pacientes hospitalizados con microorganismos multiresistentes y la limpieza, desinfección y esterilización. Es una medida tan importante que en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud la escogió para empezar con el primer reto en pro de la seguridad del paciente, bajo el lema "Una atención limpia es una atención más segura". Y para afrontar este reto hay una estrategia que ha definido esta organización, la Organización Mundial de la Salud. Es una estrategia multimodal con 5 componentes. El primero es cambio del sistema, sustituyendo el agua y jabón por los productos de base alcohólica. El segundo componente, formación y aprendizaje, no solo de los profesionales que trabajan habitualmente, sino también en la acogida de nuevos profesionales, los residentes, los profesionales de nueva incorporación. Tercer componente, la evaluación y la retroalimentación con indicadores y monitorizando los resultados que vamos consiguiendo. Cuarto componente, recordatorios en el lugar de trabajo, como estos carteles que os presentamos aquí, que nos recuerdan los 5 momentos de la higiene de manos, la técnica para realizar la higiene de manos y el uso adecuado e inadecuado de los guantes. Recordad que los guantes no sustituyen a la higiene de manos y que su uso inadecuado pues, genera una falsa sensación de seguridad que puede producir o facilitar la transmisión de microorganismos. Y el último componente sería el clima institucional, liderazgo para visibilizar y darle importancia a la higiene de manos que debería tener. Siguiendo esta estrategia, en el año 2019, en SACIL, nosotros iniciamos la estrategia de reconocimiento al compromiso con la higiene de manos. El objetivo general de esta estrategia es impulsar la higiene de manos en nuestra organización y tiene unos objetivos específicos, operativos, que serían hacer visible la importancia que tiene la higiene de manos, crear una red de líderes que apoyen esta higiene de manos, que faciliten el desarrollo de aquellos componentes de la estrategia multimodal que constituyan áreas de mejora y que nos ayuden a desarrollar esa cultura de tolerancia cero a la no higiene de manos, de tal manera que se equipare la higiene de manos con profesionalidad. Y por último, otro objetivo sería reconocer a las organizaciones y unidades comprometidas y a sus líderes y profesionales. Esta estrategia tiene un sistema de reconocimiento al compromiso con 3 niveles de compromiso. El primero sería el nivel inicial, que constituye la puerta de entrada al sistema de reconocimiento, en el cual pues, hay que ya haber trabajado ciertos aspectos de los componentes de la estrategia multimodal de la OMS, y luego vienen unos niveles un poquito ya más exigentes, que son el nivel avanzado, y mucho más exigente el nivel excelente. Y el sistema combina la autoevaluación en los 3 niveles con la evaluación externa en los niveles más avanzados. Seguro que pues la práctica todavía de vosotros o muchos de vosotros habéis oído hablar de esta estrategia de reconocimiento en SACIL, incluso probablemente pues algunos de vosotros estaréis trabajando en unidades, en centros que ya se han comprometido con la higiene de manos, que han sido reconocidos por ello. Hemos hecho ya varias convocatorias de inicio de entrada a este sistema de reconocimiento y varios actos de entrega de reconocimientos. A los que todavía no habéis empezado a comprometeros con la higiene de manos, pues os animamos a comprometeros. Y a continuación vamos a seguir con el contenido de la charla hablando de prevención de las infecciones asociadas a dispositivos, que os comenta mi compañera Esther. Bueno, como os comentaba, vamos a ver ahora cómo podemos prevenir 2 de las infecciones asociadas a dispositivo. Concretamente, la bacteriemia asociada a catéter vascular central y la infección del tracto urinario asociada a sonda uretral. Si tomamos como referencia el estudio ENVIM, que es el Estudio Nacional de Vigilancia de la Infección Nosocomial en Servicios de Medicina Intensiva, el último informe ENVIM de 2021 nos indica que tenemos casi un 25% de infecciones de tracto urinario dentro de las arqueas intra-UCI. O sea, el 25% de las infecciones relacionadas con asistencia sanitaria que se adquieren dentro de la UCI serían infecciones de tracto urinario asociadas a sonda uretral. Son las segundas en frecuencia, solo por detrás de la neumonía asociada a ventilación mecánica.
Pero tenemos que tener en cuenta que en este caso hablamos de las UCIs. Entonces, mientras que la ventilación mecánica es casi de uso exclusivo de servicios de UCI y de anestesia, la sonda uretral se utiliza en casi todos los servicios hospitalarios y muchas veces también en atención primaria. Entonces, vamos a ver también algunas ideas básicas que tenemos que tener en cuenta respecto a las situs asociadas a sonda uretral. En primer lugar, las infecciones del tracto urinario representan un 15-20% de las IRAs en términos generales, según datos del proyecto ITU0. Además, hay que tener en cuenta que aproximadamente el 70% de las ITUs están asociadas con un catéter uretral permanente y que hasta un 16% de los pacientes hospitalizados en algún momento de su estancia son portadores de una sonda uretral. Son unas cifras muy altas. Si bien el impacto de la ITU asociada a sonda uretral es moderado, aumenta la estancia hospitalaria entre mediodía y un día y la mortalidad atribuible oscila entre un 0 y un 2,3%, sí que es muy importante tener en cuenta que hasta un 65% e incluso un 70% de las ITUs asociadas a sonda se consideran evitables, siempre y cuando implementemos correctamente las prácticas adecuadas. ¿Cuáles son estas prácticas? Pues bueno, son las que nos indica el proyecto ITU0. Sería, en primer lugar, indicar la sonda solo cuando sea necesario. En el proyecto tenemos un listado de cuáles serían esas indicaciones. Emplear, además, un listado de verificación de inserción con el objetivo de que la inserción de la sonda se realice de manera estéril. Mantener el circuito cerrado y el flujo de orina libre. Que la bolsa esté siempre por debajo del nivel de la vejiga y sin contactar con el suelo. Y valorar diariamente la retirada de la sonda uretral con el objetivo de que el paciente sea portador de sonda el menor número de días posible. Además, dentro del proyecto ITU0 nos recomienda que hay una serie de medidas que no hay que hacer, las tenéis ahí. Algunas de ellas serían no tratar la bacteriuria asintomática, no emplear sondas impregnadas en antimicrobianos y tampoco emplear antimicrobianos profilácticos en la inserción de la sonda. Si llevamos a cabo todas estas medidas, que como veis son muy sencillitas, podemos evitar hasta un 70% de las ITUs asociadas a sonda. Volviendo al informe INVIN de 2021, vamos a ver ahora las bacteriemias. Tenemos que casi un 10% serían bacteriemias secundarias a catéter, un 12% bacteriemia de origen desconocido y otro 12% bacteriemia secundaria a otros focos. En este caso, comparando la bacteriemia secundaria a catéter, que sería un 10% de las IRAs adquiridas dentro de la UCI, es un porcentaje mucho menor que las ITUs que hablábamos antes, pero son infecciones muchísimo más graves. En este caso, el impacto de la bacteriemia relacionada con catéter tiene una mortalidad de un 9% y aumenta la estancia hospitalaria en casi 20 días. Son cifras muy elevadas. En este gráfico podéis ver cómo ha ido evolucionando la tasa de bacteriemias, tanto primarias como relacionadas con catéter, en las UCIs de SACIL. Y esto es un poquito lo que comentaba antes Antonio en su ponencia, que veis cómo la tasa de bacteriemias ha ido disminuyendo progresivamente desde 2007, que se incorporaron las primeras unidades del proyecto de bacteriemia cero, hasta 2019 ha habido una disminución muy grande de las cifras, si bien, como comentaba antes Antonio, en 2020, a raíz de la pandemia, ha habido un repunte. Hemos vuelto a disminuir en las tasas de infección, estamos en 2021 ya por debajo del estándar, que son 3 bacteriemias por 1000 días de catéter venoso central, pero aún así no hemos conseguido todavía recuperar las buenas cifras de infección que teníamos prepandemia. ¿Cómo se consiguió disminuir tanto esta tasa y que ahora nuestro objetivo es volver a recuperar esas cifras? Pues aplicando las medidas que nos indica el proyecto Bacteriemia Cero, que sería la higiene de manos, como ya ha comentado antes Tomás, máximas barreras de protección, que en este caso sería a la hora de insertar el catéter vascular central, emplear mascarilla, gorro, bata estéril o guantes estériles y cubrir al paciente con paños estériles. Realizar la limpieza de la piel con clorexidina, la localización del catéter que sea preferentemente en la subclavia frente a otras localizaciones como la yugular o la femoral. Realizar un mantenimiento higiénico del catéter y también, al igual que en el caso de la sonda uretral, retirar los catéteres no necesarios con el objetivo de que el paciente sea portador del dispositivo en el menor tiempo posible. Como veis, con una serie de medidas muy sencillitas podemos disminuir mucho las infecciones relacionadas con dispositivos. Ahora mi compañera Mons os va a explicar otras medidas también muy importantes para disminuir la infección de localización quirúrgica. Hola, buenas tardes. Vamos a comentar ahora diferentes medidas relacionadas con la prevención quirúrgica. Para ello disponemos en
nuestra comunidad autónoma de unos proyectos relacionados con la seguridad quirúrgica, como son cirugía segura e infección quirúrgica cero. Estos proyectos están liderados de diferentes sociedades científicas y avalados por el Ministerio de Sanidad. En nuestra comunidad estos proyectos se han implantado conjuntamente, debido a que tanto los objetivos como las medidas a implantar están compartidas. Por un lado, Cirugía Segura habla de mejorar el listado de verificación de la seguridad quirúrgica en todas las intervenciones, evitar la enfermedad tromboembólica asociada a intervención quirúrgica y mejorar también la utilización del etiquetado de medicación anestésica. La infección quirúrgica cero nos aporta hablar de profilaxis antibiótica correcta en los pacientes que van a ser intervenidos, en utilizar la clorexidina como el antiséptico para la piel de elección en nuestros pacientes, tratar el vello correctamente, utilizar además una normotermia perioperatoria igual que una normoglucemia en los pacientes más críticos y que dependen de ella para una buena resolución de la intervención y ayudarnos de listados de verificación que nos pueden además ayudar a que hagamos todas las medidas de forma correcta, igual que se han explicado en otros proyectos cero. Además de todas estas medidas, también se trabaja en un plan de seguridad integral que tiene que ver con utilizar sistemas de notificación para aprender de cómo trabajamos la seguridad y de los errores que tenemos en nuestra seguridad. Si hablamos del listado de verificación de seguridad quirúrgica, todos conocemos que se compone de 3 momentos importantes: antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión quirúrgica y antes de salir de quirófano. Esos 3 minutos, un minuto que se emplea en cada una de las intervenciones, se chequean las cosas más importantes que tenemos que valorar para que no se nos olvide nada que tenga que ver con la seguridad. Si nosotros utilizamos el listado de verificación de forma correcta, es que es un trabajo en equipo, conseguimos bajar la mortalidad en un 46% y las complicaciones asociadas a la intervención en un 36%. En el listado de verificación se chequean muchos ítems relacionados con la seguridad y entre ellos está la profilaxis antibiótica. Como sabéis, esta se tiene que colocar antes de la entrada al quirófano para que esté cerca de lo que viene a hacer la incisión, pero también tiene que tenerse en cuenta que muchas veces ocurren retrasos imprevistos, necesidad de segundas dosis que tenemos que tener en cuenta y valorar. Además, hay antibióticos que con una vida media de infusión más larga que tenemos que empezar a introducirlos ya en la planta porque si no, no tendrían su acción y su efectividad de forma correcta. El listado de verificación, además de muchos ítems, lo que nos puede ayudar además es a mejorar porque nos ayuda a monitorizar si estamos haciendo bien las cosas. Tenemos un sistema de detectar si las cosas están ya hechas o si las tenemos que hacer en el momento y corregirlas, que es el sí tras corrección. Eso nos ayuda a mejorar y a detectar dónde podemos establecer medidas para que no nos vuelvan a ocurrir estas cosas. Además de eso, es importante comunicar resultados para que todos sepamos qué medidas estamos pudiendo mejorar a la hora de trabajar y mejorar nuestra situación de seguridad. Respecto a la profilaxis antibiótica que estábamos hablando, recordaros que es la principal medida de prevención frente a las infecciones del lugar quirúrgico y es la más costo efectiva. Decíamos además que es importante y hay que destacar que el inicio y la duración adecuada son claves para establecer y que sea realmente efectiva. Además de recordar esa segunda dosis cuando las intervenciones son largas y se van alargando para que sea realmente efectiva. Para ayudarnos, ¿qué tenemos? Pues el protocolo de profilaxis antibiótica del PRAM. Nos puede ayudar a decir qué antibióticos son los que necesitamos en nuestra cirugía o en nuestro procedimiento invasivo. También tenemos que tener en cuenta que a veces es necesario ajustar la dosis en función del paciente, de la edad, de otras patologías, de la función renal. Más medidas que tenemos que establecer para evitar que las infecciones del lugar quirúrgico sean un problema para nosotros es utilizar y hacer el cambio hacia la clorexidina alcohólica. Esta se ha demostrado que es más efectiva que la povidona ayudada en lo que se refiere a la prevención de las ILQs, pero tenemos que tener en cuenta también que tiene una serie de precauciones que hay que tomar en cuenta, como es el riesgo de ignición del alcohol
si tenemos un secado irregular o una concentración importante en determinadas zonas del paciente. También es importante el tratamiento del vello. Tenemos que la prevención de ILQ frente al rasurado, cuando no eliminamos el vello, se pueden prevenir en un 44% las ILQs, y si utilizamos una cortadora del pelo también prevenimos casi un 45% esas infecciones. Con lo cual, no eliminar el vello si no es necesario sería la primera medida a utilizar. Si es necesario, sería eliminarlo en el mismo día y lo más cerca posible de la cirugía, sin que vaya más allá de las 12 o 16 horas. Y muy importante recordar también a nuestros pacientes es que no hay que rasurarse, que no vengan, no solo que nosotros no utilicemos el rasurado como una forma de eliminar el vello, sino que ellos no vengan rasurados también de casa. Otra medida importante es la normotermia. La normotermia que es necesaria en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo en intervenciones largas, e intervenciones donde se utiliza una larga estancia en quirófano, y hay que monitorizar la temperatura a lo largo, tanto antes de quirófano, antes de entrar en él, como durante y después de la intervención, que se pueden utilizar calentadores de fluidos y cobertores de calor para evitar que el paciente se quede frío, y que también tenemos a disposición algoritmos internacionales de regulación de temperatura de cómo se pueden utilizar. Otra de las medidas a tener en cuenta es la normoglucemia. Hay que evitar el ayuno y la deshidratación prolongados, teniendo en cuenta lo que nos dice el proyecto de tener un máximo de 2 horas para líquidos claros, 6 horas para alimentos sólidos, y si procede se pueden incluso administrar bebidas carbohidratadas hasta 2 horas antes de la cirugía. El control de la glucemia es importante, sobre todo en aquellas cirugías como la cirugía cardíaca o cirugía en pacientes que tengan problemas de control de la glucemia, como pueden ser sobre todo las personas diabéticas o que tengan algún riesgo adicional. También tenemos protocolos de normoglucemia que nos ayudan a utilizar estos algoritmos que nos permiten mantenerla controlada a lo largo de toda la intervención y trayecto del paciente. No queríamos terminar la charla sin comentaros que, bueno, pues todas estas cosas que os hemos comentado, a ver, que no sé por qué se ha puesto esto aquí, las podéis encontrar en el portal de calidad y seguridad del paciente, que está en el portal de salud de la Junta de Castilla y León, en el apartado de profesionales. Si vais al portal de calidad y seguridad, pues vais a poder encontrar ahí un apartado de calidad, otro de seguridad del paciente y un apartado también para el reciente plan de calidad y seguridad del paciente que hemos aprobado pues hace menos de un mes. En la caja esa que tenéis ahí destacada de seguridad del paciente vais a encontrar pues algunos de los proyectos que trabajamos entre todos, ¿no? Y entre ellos están pues algunas de las medidas que os hemos comentado hoy para la prevención de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, la higiene de manos, los proyectos cero y el proyecto cirugía segura e infección quirúrgica cero. Y entrando en cada uno de esos proyectos, pues aquí por ejemplo en higiene de manos podéis encontrar información complementaria a la que hemos aportado nosotros con respecto a esta buena práctica y también información sobre la estrategia de reconocimiento al compromiso con la higiene de manos. En el apartado de los proyectos cero veis ahí que hay un subapartado para cada uno de ellos. Vais a poder encontrar información pues, con los protocolos actualizados de estos proyectos y vais a poder encontrar también, pues, entre otra información, infografías que hemos elaborado para fomentar pues el seguimiento de las recomendaciones que marcan estos proyectos, algunas de las cuales os ha mostrado Esther en pantalla. Y en el apartado de cirugía segura e infección quirúrgica cero, pues igual podéis encontrar los protocolos de estos dos proyectos y vais a encontrar también información sobre los objetivos y las medidas de estos proyectos. Y como hemos comentado ya pues en alguna ocasión, lógicamente esto es un esfuerzo de todos, todos estamos implicados en la prevención de este tipo de infecciones, es tarea de todos. No debemos olvidar que cada infección tiene nombre y apellidos, que son los nombres, el nombre y los apellidos de cada uno de los pacientes que sufren estas infecciones. Por lo tanto, deberíamos ponernos en la piel de nuestros pacientes y de sus familias, y nosotros también seremos pacientes en algún momento, ¿no?
Y bueno, pues trabajar todos por crear esta cultura de prevención de este tipo de infecciones para acercarnos cada vez más a ese objetivo que parece inalcanzable, pero que pues a todos nos gustaría alcanzar de la infección cero. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante la charla. La verdad es que este es un tema que me gusta especialmente, todo lo relacionado con las infecciones que están relacionadas con la asistencia sanitaria. Creo que, bueno, como has dicho en la primera diapositiva, que es el efecto adverso prevenible más importante que tenemos en los hospitales, y creo que es un problema al que nos enfrentamos cada vez más. Como todo, el COVID nos ha frenado un poco todos estos proyectos que habían empezado a funcionar y que además habían demostrado que de verdad funcionan. O sea, que es que eso es lo importante. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, se me ha ido el ordenador, pero las tenía aquí apuntadas. ¿Sí? En cuanto a la higiene de manos, es que las han mandado por el chat privado. ¿Cuántas unidades de reconocimiento hay en cada nivel de reconocimiento y cuándo está previsto que se haga la próxima convocatoria del reconocimiento? A ver, desde el año 2019, como comentaba antes, hemos hecho ya pues varias convocatorias para entrada en el sistema. Se entra por el nivel inicial y bueno, pues decir que más o menos tenemos reconocimientos a nivel de organizaciones, de las gerencias, tanto de los hospitales, de las áreas de atención primaria, de las gerencias de áreas de atención primaria y hospitales y de las unidades de los centros y de los servicios, ¿no? Entonces, los hospitales están ya todos trabajando, están todos comprometidos, al menos en el nivel inicial. Las gerencias de las áreas de atención primaria prácticamente todas. Y a nivel de unidades y servicios hospitalarios, pues en torno al 60% de los servicios están ya comprometidos y en torno al 25% han avanzado ya, el compromiso avanzado. Incluso tenemos 3 UCIs que están ya en el compromiso excelente. Y a nivel de los centros de salud de atención primaria están pues un poquito más del 60% ya comprometidos y en nivel avanzado están en torno al 12-13%. Con respecto al tema que comentabas de la convocatoria, acabamos de abrir ahora un periodo para que las unidades, servicios, centros, organizaciones que ya estén en nivel inicial y que lleven al menos un año en ese nivel, pues puedan avanzar a alguno de los siguientes niveles, siempre y cuando cumplan los criterios, a nivel avanzado o al excelente. Pueden echar las solicitudes en este último trimestre del año. A través de los responsables de higiene de manos les comentarán el calendario. Y en el primer trimestre del próximo año volveremos a abrir una para el nivel inicial. Muy bien, muy interesante. A ver, aquí, ya, ahora. Para Esther, lo de los proyectos, todos estos que hemos visto de los proyectos cero, como que están muy metidos en las UCIs, ¿no? Entonces, pero hay muchos proyectos que sería muy interesantes poder sacarlos fuera de las UCIs. No sé si lo tenemos previsto o vamos a empezar a trabajar en ello. Efectivamente, todos estos proyectos han comenzado en las UCIs, además inicialmente empezaron a través del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y la Sociedad Española de Cuidados Críticos, y efectivamente nuestra idea es extenderlos fuera de las UCIs. El problema es que con la pandemia no pudimos, como habéis podido ver, las tasas han aumentado bastante a raíz de la pandemia, entonces nuestro objetivo prioritario es recuperar las tasas de infección prepandemia que teníamos en las UCIs y luego ya después sacar esos proyectos fuera. Seguramente tanto bacteriemia como incluso no son fáciles de sacar fuera de las UCIs. Pero como decía, queremos recuperar las buenas cifras de infección que había en las UCIs antes de que llegara el COVID. Sí, va a ser, vamos, bastante interesante y necesario, sobre todo el de ITU 0, por lo menos es el que nos preocupa mucho, sobre todo en nuestros hospitales. Y luego después una última pregunta respecto a la infección quirúrgica cero. Queríamos saber si solo los servicios que están en estos proyectos de cirugía segura tienen que utilizar los listados de verificación o los utilizan, ¿no? Ahí, o se utilizan en más sitios, o tenéis que estar solo en estos proyectos.
Monse. Sí, no, el listado de verificación es una medida que viene ya implantada en todos los hospitales de nuestra comunidad y que cada año se está utilizando más. Cada año se va ampliando cada vez más quirófanos que lo van utilizando y sobre todo el tipo de intervenciones. Es algo que se ha avanzado mucho en los últimos 12 años y nos estamos poniendo a un nivel de utilización del listado de verificación pues, en comparación a lo que os digo, una evolución de 10 años muy importante. Sí, a ver, que es algo que nos preocupa mucho, o sea, sobre todo la parte de profilaxis, de que se esté haciendo bien, que se estén aplicando bien el tratamiento antibiótico, que se ponga, que se redosifique. Bueno, hay muchísimo trabajo y muchas revisiones por hacer en esto. Y luego, bueno, yo algo que quería recalcar importante es que con el COVID, bueno, lo habéis comentado, nos ha dejado el pozo de los trajes de protección individual. En un determinado momento pues hubo que utilizarlos pues porque no sabíamos tampoco a qué nos ateníamos, teníamos que protegernos nosotros, proteger a nuestras familias, proteger a los pacientes, pero ahora mismo creo que debemos pensar un poco para qué utilizamos estos trajes y también para qué utilizamos los guantes. O sea, nos preocupa mucho esa utilización de guantes que se está haciendo, como ha dicho Tomás, sobre todo el que se utilicen mal, ¿no? O sea, el guante hay que utilizarlo, bueno, pues para protegerse cuando tú tienes contacto con fluidos, cuando tienes contacto con determinadas secreciones, cuando se van a hacer cambios de dispositivo, pero son de un solo uso y de un solo paciente. O sea, no podemos salir con los guantes e ir al ascensor, ni podemos salir con los guantes y ir a tocar a otros pacientes, porque eso lo único que hace es que estemos aumentando la diseminación de otro tipo de microorganismos, ¿no? Como son todas las infecciones por contacto que podemos transmitir de un paciente a otro. Entonces, es un interés, vamos, que tenemos mucho interés en que todo esto lo llevéis a vuestros lugares de trabajo e intentar quitar toda esta política que ha habido con los guantes y empezar a lavarnos las manos, que fundamentalmente es eso, que es que hemos llegado hasta ver que se lavan los guantes, o sea, no se lavan los guantes, uno se lavan las manos, ¿de acuerdo? Nos dicen una pregunta que sería interesante que llegara a la población que no deben rasurarse antes de ingresar para intervenciones quirúrgicas que requieran rasurado, como rasurado inguinal para intervención de hernia inguinal, como ha comentado Esther. Pues sí, ¿no? Es importante, ya lo has dicho. Sí. Que no vengan rasurados. Muy bien, bueno. Es de estos pozos que nos han ido quedando, ¿no? De que iba la gente rasurada antes a los hospitales y bueno, pues sí es cierto que, como hemos hablado antes con Antonio, lo de la educación poblacional y el poder llegar a los pacientes en cuanto a esta educación, pues bueno, pues es algo que, una asignatura que tenemos pendiente y que tenemos que intentar hacerla. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por las presentaciones.